Dios. Muy bien, como nos acabamos de dar cuenta, pues el día de hoy no fue posible a nuestro pastor Josué estar aquí con nosotros en la reunión de los lunes de cada 14 días. Pero bueno, la próxima reunión aquí estará. Yo sé que esta es una de las reuniones que él tiene en su corazón de una manera muy especial, porque él sabe que lo que él pueda sembrar en el corazón del equipo de liderazgo de la iglesia es una siembra que repercute en toda la iglesia. Y aun cuando él tiene oportunidad de compartir con nosotros todos los domingos o casi todos los domingos una palabra a la iglesia completa, pues nosotros tenemos la oportunidad de llegar a grupos en casa y a grupos de liderazgo. Y bueno, la idea es precisamente que la palabra que recibimos normalmente aquí de nuestro pastor Josué la transmitamos al equipo de personas que están ahí cercanas a nuestro corazón, para que ellos puedan ser bendecidos de la manera que nosotros lo somos aquí al escucharle a él. En esta ocasión me tocó a mí compartir este estudio. Lo tengo escrito, yo normalmente los escribo, entonces lo voy a pasar escrito con cada uno de los versículos. Sé que por ahí nos va a estar apoyando Demian, gracias Demian, para poner los versículos aquí en pantalla. Y nada más quiero recordar algo. Hoy voy a compartir una palabra que me tocó compartir con la iglesia, tanto en Campus Norte como en Campus Centro, hace 2 domingos. No la compartí en Campus Periférico porque ahí compartió otra persona, creo que fue la pastora Lili. Pero yo he sentido mucho que esta palabra que los que estuvieron en Campus Centro y Campus Norte ya la escucharon. He sentido muy importante que sea una palabra que podamos compartir cada uno de nosotros con nuestro equipo de liderazgo. Porque recuerden que esta palabra no se comparte en grupos en casa, se comparte nada más en nuestros grupos de liderazgo, que son la mayoría el día de mañana con nuestro discipulado. Y creo que es importante esta palabra para el equipo de liderazgo de la iglesia y para cada uno de nuestros discípulos, como para cada uno de nosotros. El título del mensaje se llama Necesito crecer. Y voy a leerte la primera parte. Voy a leer Lucas capítulo 2, versículo 41 al 43. Reina Valera 1960 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, está hablando de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y voy a leer un versículo más adelante, que es el versículo de Lucas 2, 52, Reina Valera 1960. Y este versículo dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bien, esta historia creo que es muy conocida por todos nosotros, la historia de Jesús de niño, donde Jesús fue a ser presentado en el templo en la fiesta de la Pascua, como cada año iban, y en este caso ya tenía 12 años Jesús, era un adolescente. Y se pierde Jesús, los papás regresan a su tierra y se dan cuenta que no viene Jesús y lo buscan, lo encuentran, que se quedó en Jerusalén y que tiene ya 3 días de haberse perdido, imagínate, 3 días de haberse perdido.
lo encuentran en el templo, lo encuentran con los sacerdotes del templo, con los hombres ahí más sabios de aquel tiempo en lo que respecta a las escrituras y la palabra, en donde él está escuchándoles a los sacerdotes, él les está preguntando a los sacerdotes y él está también contestando preguntas que los sacerdotes le están haciendo a Jesús. Al final María llega, lo regaña de alguna manera a Jesús y le dice: bueno, ¿por qué no hiciste esto? Tenemos 3 días buscándote. Y Jesús le responde: bueno, es que no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y dice que sus padres no entendieron lo que Jesús les dice, pero al final regresan con Jesús a su casa. Pero lo que yo quiero resaltar de este pasaje, en realidad como más importante, es que yo tengo la idea que Jesús a los 12 años, él ya no quería estar en donde estaba. Él vivía en un pueblito muy pequeño llamado Nazaret. Nazaret era un pueblo desconocido para la mayoría de una región que se llamaba Galilea. Y para él estar en Jerusalén era lo máximo, a tal punto que sin decirle, pedir permiso ni nada, prácticamente se les escapa a sus papás, porque él está pensando y está queriendo iniciar su ministerio. El ministerio que Jesús tuvo que esperar hasta tener 30 años para realizarlo. Pero la frase que más me bendice es: Jesús estaba queriendo estar en el lugar más importante, en donde iba a hacer las cosas que él sabía que Dios le había llamado a hacer, que era Jerusalén. Mas sin embargo, pues no era el tiempo. Y el versículo final que leí de Lucas 2:52 nos dice que no era el tiempo porque Jesús todavía necesitaba crecer. En 3 cosas dice la palabra. Jesús necesitaba crecer en gracia, Jesús necesitaba crecer en sabiduría, Jesús necesitaba crecer en estatura. Y faltaban 18 años, que en realidad podían haber sido 30 o 40, como Moisés tuvo que esperar. Podrían haber sido 5 o 10, no lo sé. Aquí el punto importante que yo quiero resaltar es la necesidad de crecer. Por eso el mensaje de hoy se llama Necesito crecer. Y comentaba hace un momento que yo sentía que este mensaje era un mensaje importante para nosotros los que estamos sirviendo. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad Dios nos creó a cada uno de los que estamos aquí con un propósito en nuestra vida. No es casualidad el que vivamos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es nuestro creador, Dios es el que nos dio la vida a través de nuestros padres. Pero desde que nacemos hay un propósito de Dios para nosotros. Que hablamos de un propósito por hablar de una manera general, pero hay cosas que Dios está deseando hacer a través de nuestras vidas. ¿Sí? Hay cosas que nadie va a poder hacer más que nosotros, porque hemos aprendido y sabemos de la palabra que somos únicos, ¿sí? Tú y yo no tenemos que competir con nadie. Nadie puede tomar nuestro lugar, porque no hay una sola persona dentro de los miles de millones de personas que sea igual a otra. Y eso en realidad difícil de entender, ¿verdad? Cómo no hay uno solo igual a otro, aun cuando existan los gemelos o los cuates. Y es porque cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en esta vida, ¿sí? Y algo con lo que yo me identifico a la hora de
compartí este estudio de necesito crecer es que creo que este tiempo en que estamos viviendo ahorita es un tiempo importante para tener presente esto. Seguimos necesitando crecer. No hay una sola persona de las que estemos aquí, por más mayor que sea, y obviamente por más joven que sea, que no necesite crecer. Necesitamos crecer. Pero la realidad es que a veces no estamos creciendo. Y estoy hablando de un crecimiento personal, un crecimiento interno en nuestra vida. Necesitamos crecer. Porque hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y si no crecemos, no las vamos a poder ver realizadas en nuestra vida. Jesús quería cumplir su llamado. Y él de repente a los 12 años, él sentía que ya estaba listo para hacerlo. Pero la realidad es que Dios había puesto un papá y una mamá a su lado para decirle: todavía no es el tiempo, vamos a casa, necesitas seguir creciendo. Es importante que sigas creciendo. Y yo identifico esto en mi vida porque a mí siempre me gusta aplicar la palabra a todas las esferas de nuestra vida, comenzando primero por familia, ¿sí? Antes que iglesia. Porque nuestra primera iglesia es nuestra familia, no es comunidad, no. Tu primera iglesia es tu familia, es decir, tus padres, tus hijos, tus padres si estás soltero, y hermanos si estás soltero, y si estás casado, tu esposa y tus hijos, tu esposo y tus hijos. Es tu familia, es tu primera iglesia. Y Dios quiere hacer cosas en ese lugar. Dios quiere hacer cosas en nuestras familias, con cada uno de tus hijos. Dios nos entregó a mí 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. A algunos les entregó tal vez 1, algunos todavía no se los ha entregado, a otros tal vez les ha entregado más. Pero Dios te ha entregado una esposa, Dios te entregó un esposo. Y hay cosas que Dios quiere hacer con tu esposo y tú eres importante para ello. Hay cosas que Dios quiere hacer con tu esposa y tú eres importante para ello. Hay cosas que Dios quiere hacer con tu hija o con tu hijo y tú eres importante para ello. Hay cosas que Dios quiere hacer con tus nietos y tú sigues siendo importante para ellos, porque es parte del propósito de vida para ti. Y no nos damos cuenta. Yo reflexioné esto un poco tarde para entenderlo mejor, que los padres tenemos hijos pequeñitos que comienzan a crecer y nos emocionamos un chorro con el crecimiento de nuestros hijos, pero no entendemos ni nos damos cuenta que al igual que ellos necesitan crecer y pasar de ser bebés a niños, de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes, de jóvenes a adultos, nosotros también necesitamos crecer. Y cuando yo pienso un poquito, creo que a veces los papás dejamos de crecer. Y resulta que tuvimos a nuestros hijos jóvenes, con muchas fuerzas. Crecieron nuestros hijos, pero nosotros no crecimos. Y cuando nuestros hijos son unos adolescentes, unos jóvenes que están necesitando padres que hayan crecido para que puedan seguirlos bendiciendo como tal vez los pudieron bendecir cuando estaban pequeñitos, resulta que ahora nos sobrepasa el poder bendecir a nuestros hijos, porque ellos crecieron y nosotros ya no crecimos, nos quedamos ahí. Y entonces la idea es esta, tú quieres bendecir a tu esposa, necesitas seguir creciendo.
Si no creces, tu esposa no va a ser bendecida por ti, y parte del propósito que Dios te ha dado en la vida es ser de bendición para tu esposa. Pero cuando no crecemos, entonces la esposa está sufriendo, el esposo está sufriendo, los hijos están sufriendo, los padres están sufriendo, porque enfrentamos cosas por las cuales no estamos listos a enfrentar y no tenemos la sabiduría que se necesita para poder tener victoria sobre los problemas de la vida. Y exactamente igual nos sucede en todo lo demás. Probablemente tú eres un profesionista o eres un hombre de negocios o tienes un oficio, pero sin importar qué estés haciendo como trabajo de vida, Dios quiere que sigas creciendo. Es parte del propósito de vida para ti. No necesariamente porque seas abogado, porque seas médico, porque seas lo que sea, no importa lo que estés haciendo. Hay un propósito de vida en nuestros trabajos. Pero resulta que no entendemos que para que ese propósito en el cual Dios quiere usarnos ahí en nuestro trabajo o en nuestro negocio, necesitamos crecer. Pero no nos damos cuenta porque ya somos adultos, ya los que necesitan crecer son los niños, los que necesitan crecer son los jóvenes. Y hay muchas oportunidades de bendición económica en tu vida para ti, para tu familia y para los tuyos, que se pierden porque tú no creces. Y no sé si lo podamos ver, pero es en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos ha llamado a crecer porque hay cosas que Dios quiere hacer a través de ello. No todo está en la iglesia, porque a veces tenemos una idea muy equivocada de que lo que Dios quiere hacer tiene que ver con lo que yo hago dentro de la iglesia. No, lo que Dios quiere hacer tiene que ver con tu vida, con lo que tú y yo hacemos en nuestras familias, con lo que tú y yo hacemos en nuestros trabajos y con lo que tú y yo hacemos también en la iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas en esta iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas a través del ministerio de comunidad. Cuando tú y yo pensamos en el ministerio de comunidad, realmente es un ministerio especial, ¿verdad? Porque si podemos contar todas las iglesias de comunidad que hay en el país, que no sé el número de ellas, pero sé que no son 10, ni 20, ni 30, ni 40. Es un ministerio muy grande. Dios ha hecho grandes cosas con este ministerio, pero Dios quiere hacer más cosas con el ministerio de comunidad. Dios ha hecho grandes cosas aquí en Saltillo a través de comunidad, pero Dios quiere hacer más cosas en este ministerio. Pero esas cosas que Dios quiere hacer no suceden y no van a pasar si no crecemos. Y la realidad es que grandes tiempos de nuestra vida nos quedamos sin crecer. Pero hay 3 áreas de crecimiento que son las más importantes de todas, que son las que menciona el versículo. ¿Sí? Es decir, si tú quieres ser exitoso, más exitoso en tu familia, si tú quieres tener más éxito con tus hijos, si tú y yo queremos tener más éxito en el trabajo, si tú y yo queremos tener más éxito en el negocio, si tú y yo queremos tener más éxito en la salud, si tú y yo queremos tener más éxito en nuestro ministerio, si tú y yo queremos tener más éxito en todas las áreas de nuestra vida en el cual Dios nos ha entregado, necesitamos crecer en gracia, en sabiduría y en estatura. ¿Sí? Y vamos a ver qué significa crecer en gracia, crecer en sabiduría y crecer en estatura. Bien, según de Pedro capítulo 3 verso 18, vamos a ver crecer en gracia. Según de Pedro capítulo 3 verso 18, nueva traducción viviente.
Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Ok, no es idea mía que lo mismo que sucedió en la vida de Jesús debe suceder en nuestras vidas. ¿Qué tuvo que suceder en la vida de Jesús para que Él pudiera cumplir su llamado y su ministerio de salvación para la humanidad? Tuvo que crecer en gracia, tuvo que crecer en sabiduría, tuvo que crecer en estatura. Si Jesús no hubiera crecido en gracia, en sabiduría y en estatura, Él no hubiera podido cumplir su propósito. Él no hubiera podido cumplir su llamado. Él no pudiera haber vivido la vida que nosotros vemos que Él vivió en sus 3 años de ministerio y haber hecho la obra de salvación que Él hizo, que concluyó con entregar su vida en una cruz en obediencia a su Padre y morir derramando toda su sangre por nosotros. Eso Jesús no lo hubiera hecho si no hubiera crecido en gracia, en sabiduría y en estatura. Y entonces igual nosotros, si no crecemos en estas 3 cosas, no vamos a cumplir nuestro llamado. Y aquí acabamos de ver cómo la Biblia dice, crezcan en la gracia. Dios quiere que crezcamos en la gracia. Debiera de ser una prioridad de vida, crecer en la gracia. Debo de crecer en la gracia, debo de crecer en la gracia. ¿Cómo le hago para crecer en la gracia? Porque ni siquiera lo había meditado. ¿Qué es eso de crecer en la gracia? Y bueno, yo lo voy a explicar como lo entiendo, de una manera sencilla, porque quiero recordarte que la gracia significa el favor inmerecido de Dios. La gracia es un don gratuito, el favor de Dios para nosotros, la bendición de Dios para nosotros. La gracia es el favor de Dios para nosotros. La gracia es la bendición de Dios para nosotros. La gracia es el poder de Dios para nosotros, inmerecido. Nos lo da no por lo que tú y yo hagamos, no por merecimiento. Él nos lo da porque sabe que necesitamos de su gracia, ¿sí? Y entonces, a pesar de nuestras malas acciones, Dios nos da gracia. A pesar de nuestro pecado, Dios nos da gracia. Y entonces la pregunta es, si la gracia es gratuita, ¿cómo puedo crecer en la gracia? Porque no necesito hacer algo para recibirla, es gratuita. Y entonces yo debo entender que el crecimiento en la gracia se da a través de mi fe. El crecimiento en la gracia se da a través de fortalecer mi relación íntima con Dios. ¿Quiere alguien aquí crecer en la gracia? Necesitamos crecer en nuestra relación personal con Dios. Si no crecemos en nuestra relación personal con Dios, no podremos crecer en la gracia. Y cuando hablamos de relación personal con Dios, estamos hablando de la intimidad y comunión que tenemos con Él a través de la oración. Si no somos personas que oramos a Dios todos los días, no vamos a crecer en la gracia. Porque es a través de nuestra relación con Dios que crecemos en la gracia. Alguien podría preguntarse, yo me pregunté, Romeo, ¿quieres saber si estás creciendo en gracia? Y yo dije, sí quiero saber, porque no estoy seguro. Y hay algo bien claro y bien directo es, ¿quieres saber qué tanto estás creciendo en la gracia? Es ¿qué tanta transformación de vida está habiendo en ti? ¿Qué tanto estás cambiando?
¿Qué tan diferente eres ahora de hace un año? ¿Qué tan diferente eres ahora de hace 5 años? ¿Qué tan diferente eres ahora del día en que tú le entregaste tu vida al Señor? Porque crecer en la gracia es crecer en transformación de vida. Yo no puedo decir que estoy creciendo en gracia si mi vida no está siendo transformada. Dice la palabra: dad de gracia lo que de gracia has recibido. Cuando nosotros estamos siendo transformados, una de las cosas que sucede es que comenzamos a actuar de la misma manera que actúa Dios con nosotros. Dios nos da porque merecemos. No. Entonces, ¿nosotros debemos de dar porque alguien merece? No. Por eso dice: da de gracia lo que recibiste de gracia. Si Dios te da todo sin merecerlo, ¿por qué tú y yo nos cuesta tanto dar a los demás? Porque no se lo merecen. Y entonces tenemos problemas en el matrimonio, porque dices tú: ¿cómo? Este cuate no se lo merece, no me merece. No estamos entendiendo la gracia. Todo lo que tú hagas por tu esposo debe ser por gracia. No, no se lo merece, no se lo merece. Pero Dios quiere que lo bendigas. Pero no se lo merece, pero Dios quiere que lo bendigas. Y así como una esposa bendice a su esposo aunque no se lo merezca, una esposa bendice un esposo a su esposa y una esposa a su esposo. Aunque los hijos no se lo merezcan, hay que bendecirlos. Aunque nuestros padres no se lo merezcan, hay que bendecirlos. Porque entonces realmente se estará mostrando que estamos creciendo en la gracia, ¿sí? Porque nuestra vida es transformada. Nosotros ya no vivimos como el mundo vive, que para que tú puedas bendecir y ayudar a alguien necesitas que la persona lo merezca. Pero en el Señor no es así. Es a pesar que la gente no lo merezca, tú y yo les bendecimos. Y eso habla de todas nuestras acciones de amor incondicional hacia nuestro prójimo. Mientras más acciones así hay en nuestras vidas, más estamos creciendo en gracia. Por eso es evidente que cuando Jesús inició su ministerio, Él había crecido en gracia. Es evidente, cuando tú y yo vemos lo que Jesús hizo, Él había crecido en gracia. Él había sido transformado. Y se sorprendían: oye, es que es una prostituta. No importa, vamos a bendecirla. No, es que es un publicano. No importa, él también es hijo de David. Oye, pero es que es una pecadora, él es un pecador. No, no importa. Porque Jesús había crecido en gracia y lo hacía ser un hombre que todo lo que hacía, lo hacía por gracia. Número 2, crecer en sabiduría. Es que sin darnos cuenta, la iglesia hemos fallado en demostrar gracia. O sea, estamos pensando que la gente necesita merecer para bendecirla. Si Dios pensara de esa manera, ¿dónde estaríamos tú y yo? Dios nos ha bendecido, aunque tú y yo no lo merecemos. ¿Merece la esposa que Dios te dio? No la mereces, pero Dios te la dio. Dale gracias a Él. ¿Mereces el esposo que Dios te dio? No, no lo mereces, pero Dios te lo dio. ¿Merecemos los hijos que Dios nos dio? No, no los merecemos, pero Dios nos los dio. ¿Nuestros hijos merecen los padres que tienen? No, no los merecen, pero Dios se los dio. Esa es la gracia. Y tú y yo necesitamos crecer en gracia como Jesús lo hizo. Bien, vamos a leer Proverbios 4, 5 al 7, Nueva Biblia Viva. Dice:
adquiere sabiduría e inteligencia, no la olvides ni te apartes de ella. No abandones la sabiduría, ámala y ella te protegerá. Lo más importante que debes hacer es adquirir sabiduría y también buen juicio. Entonces quise leer otro versículo para recordar que el hecho de que la Biblia nos habla de que la característica más importante de la vida de Jesús en todo el tiempo que no sabemos qué hizo, que fue toda su niñez y su adolescencia y el inicio de su juventud, en realidad la Biblia nos resume de una manera muy sencilla qué fue lo que pasó con la vida de Jesús en todo ese tiempo. Él crecía en gracia, Él crecía en sabiduría, Él crecía en estatura, hasta estar listo para cumplir el propósito que Dios había entregado en su vida. Crecimiento en sabiduría. ¿A qué nos referimos crecer en sabiduría? Porque para muchos de nosotros, por lo menos para mí, inicialmente sabiduría tenía que ver más con conocimiento que con otra cosa. Pero la sabiduría a la que se refiere en la palabra sí implica conocer, pero es conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Mientras más conozco la voluntad de Dios, más sabiduría hay en mí. Mientras más comprendo cuál es la voluntad de Dios, más sabiduría hay en mí. Pero no puedo conocer la voluntad de Dios sin conocer la Biblia. No puedo comprender la voluntad de Dios sin conocer la Biblia. Por eso la Biblia, más para nosotros, pero en realidad es para todos, no debe ser algo que escuchamos en la iglesia y aprendemos en las reuniones de iglesia. Qué bueno por eso, porque a veces es el único lugar donde lo hacemos. Pero la Biblia y la palabra debe ser algo que buscamos todos los días en nuestra vida diaria y común, porque queremos conocer los pensamientos de Dios, las promesas de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, alguien que no está buscando conocer más de la Biblia no puede crecer en sabiduría. Tenemos que estar buscando conocer más de la Biblia. Pero no solamente eso. Al mismo tiempo de estar buscando conocer más de la Biblia, igual que lo decíamos hace un rato, si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, no voy a poder crecer en sabiduría. Porque la sabiduría viene de dos cosas: de leer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo me revele lo que esa palabra me quiere hablar a mí en lo particular. Por eso es que existen grandes teólogos que conocen la Biblia mejor que todos nosotros aquí, y sin embargo sus vidas son todo un fracaso. Porque en realidad dice la palabra que Dios escondió sus riquezas de los sabios y entendidos de este mundo y se las reveló a los niños. Entonces, no estamos hablando de inteligencia para conocer la Biblia, estamos hablando de un corazón de niño, un corazón de fe, un corazón que le cree a Dios, un corazón que se acerca a Dios reconociendo la necesidad que tenemos de Él. Y viene de nuevo la pregunta: ¿cómo puedo saber que estoy creciendo en sabiduría? Y la respuesta que yo quiero compartir contigo es cuando mi carácter se parece más al carácter de Jesús. Mientras más parecido es mi carácter al carácter de Jesús, más estoy creciendo en sabiduría. Mientras más alejado está mi carácter del carácter de Jesús, menos estoy creciendo en sabiduría. Entonces,
este carácter de Jesús en nosotros se ve reflejado en dos cosas importantes, o tres podríamos decir: en mis decisiones, en mis actitudes y en mis acciones. ¿Sí? El carácter de Dios en mi vida se ve reflejado en mis decisiones, en mis actitudes y en mis acciones. Mientras más sabiduría de Dios está viniendo a mi vida, entonces yo estoy tomando mejores decisiones en mi vida. Y por causa de esas mejores decisiones en mi vida, estoy evitándome muchos problemas. ¿En dónde? En mi familia. ¿En dónde? En mi matrimonio. ¿En dónde? En mi relación con mis hijos. ¿En dónde? En mi trabajo. ¿En dónde? Con mis compañeros de trabajo y mis jefes de trabajo. ¿En dónde? En la iglesia. ¿En dónde? En mi ministerio, con la gente con la que estoy sirviendo en la iglesia. Porque la sabiduría de Dios, que es un carácter en mí, me lleva a tomar buenas decisiones. ¿Qué nos está haciendo falta a todos nosotros para que nos vaya mejor? Buenas decisiones, buenas actitudes y buenas acciones. Porque decía que el carácter se refleja en mis decisiones, en mis actitudes y en mis acciones. Y por último, crecer en estatura. Efesios 4:13, palabra de Dios para todos, dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Es una versión distinta a Reina Valera, pero tú recuerdas, estoy seguro, este versículo dice: hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a Jesús. Eso dice Reina Valera. Esto lo dice de otra forma, pero dice aquí: este trabajo debe continuar. ¿Cuál trabajo debe continuar? Crecer. ¿Cuál es el trabajo que debe continuar? Crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en gracia. ¿Crecer en qué? Crecer en sabiduría. ¿Crecer en qué? Crecer en estatura. Dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Dice: nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo, que la gente al vernos a nosotros vea a Cristo en nosotros y tener toda su perfección. No lo vamos a lograr del todo, pero Dios quiere que cada vez nos acerquemos más allá. Cuando nosotros pensamos en Jesús, Jesús fue el reflejo de Dios aquí en la tierra. ¿Estás de acuerdo? O sea, Él fue, por eso cuando hablamos de la vida de Jesús decimos: Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Pero mientras estuvo aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte, fue 100% hombre. No fue 100% Dios. Porque dice la palabra que se despojó de su divinidad para venir a vivir como hombre. Y entonces la gran bendición que nosotros vemos es que Jesús fue alguien que vino a reflejar el carácter de Dios, de cómo Dios era, de cómo Dios piensa, de cómo Dios actúa, de cómo Dios habla, de cómo Dios hace las cosas. Por eso es tan importante los 4 evangelios, porque nos damos cuenta la vida de un hombre sobrenatural, la vida espectacular de un hombre que no ha habido otro como él sobre la tierra. Pero lo más difícil de compartirte es que él está esperando que su iglesia, que sus hijos, que nosotros podamos vivir vidas como la que él vivió.
Pero para ello necesitamos seguir creciendo en gracia, sabiduría y en estatura. ¿A qué se refiere crecer en estatura? Crecer en estatura se refiere a la parte natural nuestra, a la parte física. Pero la parte física no es solamente estatura de mi tamaño, mi altura, sino es mi estatura hablando de mi alma, madurez emocional, mi madurez mental, mi madurez física. Eso es crecer en estatura, es crecer emocionalmente, crecer intelectualmente, crecer físicamente. Y por supuesto, esto es porque Dios es un Dios integral que nos ha llamado a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando hablamos de gracia y sabiduría, estamos hablando de la parte espiritual. Crecer en gracia y en sabiduría es crecer espiritualmente. Crecer en estatura es crecer en la parte física de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Bien, termino con esto, que es como una conclusión difícil de escuchar, pero importante de abrazar. Muchas bendiciones, familia, amigos. Muchas bendiciones. Muchas promesas. Y muchos propósitos de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Qué dije? Bendiciones, promesas y propósitos para tu vida y para mi vida. No los hemos alcanzado aún. Muchos, no poquitos, muchos no los hemos alcanzado. Y los cristianos somos dados a decir, es que no es el tiempo del Señor, es que el Señor todavía no lo hace. No, de veras que no tenemos vergüenza. Sí, sí, no tenemos vergüenza. O sea, nos excusamos. Oye, ¿por qué estás? No, es que todavía el Señor no lo hace en mí. Como si la responsabilidad fuera de Él y todo este mundo está así por responsabilidad de Dios. Cuando en realidad Dios nos dio el libre albedrío. Sus bendiciones están ahí esperando. Las promesas de Dios están listas. Los propósitos de Dios para ti y para mí, hace mucho tiempo debimos de haberlos alcanzado. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de los que me encanta es el de Moisés. Moisés, llamado a ser el libertador del pueblo de Israel, fue preparado de muchas formas, pero faltó la más importante, su corazón. Y él antes de los 40 años, él quiso cumplir su propósito sin estar preparado y nada más la regó. Terminó matando a egipcios y casi matando a israelitas, y tuvo que salir huyendo, y él se olvidó ya de su llamado, de su propósito, y esperó 40 años el desierto de Moisés. ¿Por qué no fueron 30? ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué no fueron 10 años? Porque Dios necesitaba que él creciera en gracia y en sabiduría para que pudiera estar listo para hacer el trabajo que finalmente Dios lo llevó a hacer. Entonces, Romeo, has perdido tiempo, bendiciones, promesas. Muchos propósitos de Dios en ti ya debieron de haberse cumplido, Romeo. Pero necesitas entender, Romeo, que el problema es que has dejado de crecer en gracia, has dejado de crecer en sabiduría, has dejado de crecer en estatura.
Y entonces, sin darnos cuenta, hemos perdido el enfoque de lo que Dios quiere de nosotros. Andamos como gallinas descabezadas, haciendo muchas cosas para todos lados, súper activos. ¿Sí? Oye, es que se ve bien feo. ¿Alguien le ha tocado ver una gallina descabezada? ¿Sí? ¿Alguien? A ver, levante la mano. Es que le quitas la cabeza y ya sigue caminando, ¿verdad? No sabe para dónde porque ya no ve. Entonces a veces en la vida andamos como gallinas descabezadas, haciendo todo pero perdiendo el enfoque. ¿Y cuál es el enfoque que el Señor hoy nos está recordando? Necesitamos crecer, crecer en gracia, crecer en sabiduría y crecer en estatura como Jesús lo hizo. Porque en el momento en que nosotros nos propongamos eso, yo necesito crecer en gracia, yo necesito crecer en sabiduría, yo necesito crecer en estatura y necesito pensar si estoy creciendo en gracia en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, si estoy creciendo en gracia en mi trabajo, si estoy creciendo en gracia en la iglesia, en mi ministerio, porque ahí necesitamos ver todo lo que acabamos de compartir. Necesitamos ver cómo todas las promesas las alcanzaremos y todo el propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Pues yo te animo que después de haber escuchado esta palabra, pues ahí en nuestro corazón tú y yo le digamos algo al Señor. Gracias te damos, Señor.